hay un proceso que hay que seguir para darla ya por definida. Inicialmente contarles que con este proyecto, entre antecedentes, llevamos unos 5 meses trabajando. Solo utilizaré esta vez la publicidad. Es, como dicen, a la Tortrix. Esta es una política generada desde el INE, discutida en el INE. Esperamos desde luego, no tenemos, alguien me pregunta, mire, ¿dónde está el asesor internacional que los ayudó? No tenemos, tampoco tuvimos empresas de referencia porque son productos que hemos generado nosotros mismos, y sin duda la invitación es a que también sea parte de ustedes una vez consideren que llenan las expectativas que perciban. Inicialmente pues me gustaría empezar con unas frases motivadoras, pues el clásico de las políticas del Popol Vuh, que nos juntamos nuestras ideas y no nuestros propósitos y nos pusimos de acuerdo y entonces decidimos. Es decir, es una invitación para dialogar y tener de acuerdo nuestros propósitos. O sea, ¿cuál es la razón de que estamos haciendo? Luego, la política pública es un programa proyectado de valores, fines y prácticas. Entre las políticas hay tantas definiciones como flores hay en Japón, como dicen, y todas están llenas de problemas. Uno utiliza la definición que le es útil, y en este caso creemos que es la visión. Por eso en este caso la visión del Zen es la que busca gestionar la política. Y por último, los que han estado en INE saben que hay un cuadro a la entrada del INE, por si no lo han visto, en el sillón negro que está en la gerencia. Recordarles algo muy interesante, pero según me cuentan, esta fue una pintura hecha por el fallecido doctor Tommy, que este año falleció, que fue un asesor del INE, también lo pintó, uno de los matemáticos muy importantes para este país. Y en ese cuadrito hasta abajo está una frase muy pequeñita que es de José Cecilio del Valle, que dice que no hay gobierno sabio sin genio del cálculo, y no puede haber cálculos sin estadística, y un gobierno que no conoce la narración que rige los frutos que producen las personas que la pueblan es un ciego que no ve la casa que habita. Entonces, José Cecilio del Valle en esta parte de la estadística tenía bastante claro la importancia de la estadística hace algunos años. Para esta visión de política hay un documento. Saben que siempre en los documentos ahí vacía uno toda la literatura que encuentra sobre políticas estadísticas. Los que estamos en el campo saben que hay un manual de oficinas de estadísticas, hay un código de buenas prácticas estadísticas a nivel mundial, regional, y desde luego tenemos las nuevas tendencias que hay en la estadística. Hace un par de meses el subdirector del departamento de estadística de CEPAL creó mucha conmoción en la comunidad porque dijo, miren, o se transforman los institutos de estadística o desaparecen. Casi que dejó congelar toda la audiencia, porque las tendencias que vienen para los próximos 10 años van a requerir transformaciones muy fuertes en todo nivel. Y no es que uno se tenga que transformar en 5 meses ni en 6 meses, sino por lo menos saber para dónde está saltando la liebre, como dice. Entonces hay un documento que sustenta esto, no es interés compartir los detalles, sino dar un esbozo de los principales elementos de esta política. Inicialmente, pues, tradicionalmente uno construye sobre lo que otros ya han transitado. Agrega un pedacito. Eso es, no hay cambios radicales, ni cambios de sistema, que también podrían llegar a ser por algunos importantes, pero es más modesto decir que uno construye sobre lo que otros han caminado. Esa es la parte 1. La parte 2 es los desafíos puestos en positivo que uno enfrenta. Durante estos días, pues, fue bastante coincidente que se reuniera el CEN tal como lo hacemos hoy, cuando acaba de ser aprobado un proyecto de presupuesto donde por suerte el INE tiene un incremento bastante sustancial en sus recursos financieros, quitando el censo. O sea, hay un incremento todavía estamos investigando entre 60 y 105% de su presupuesto, que nos lo está confiando la sociedad, desde luego, ¿verdad? Nos está confiando sus impuestos para que nosotros demos respuesta a lo que se ha creído válido y valioso por las autoridades que toman estas decisiones y que son desafíos que debemos de atender justamente. Y una tercera parte es la propuesta política, que como toda propuesta tiene una visión. O sea, ¿qué hay de nuevo en esto? Unos objetivos y desde luego para los que estamos en estadística, metas, números. Si no, necesariamente es tan respaldada una visión estadística si no le ponemos metas, ¿verdad?
Y por último, los instrumentos y lo clásico, un seguimiento, evaluación, etc. Desglosando. Esa sería en sí la visión de la política. Entonces vamos a tocar solo algunos elementos de estos, porque también es importante ver qué piensan, si hay sugerencias, si hay cuestionamientos, etc. Lo primero es que el sistema estadístico en general, la oficina ha tenido, como suele ocurrir en Guatemala, un movimiento pendular, diría yo. Hasta en 1988, en la arqueología de documentos que uno hace, encuentra la visión del CEN de 1988, que decía un CEN descentralizado operacionalmente, es decir, cada municipalidad tiene su oficina estadística, cada ministerio tiene su oficina, y el INE lo corrige. Ya, ahí está. Pero no dice cómo, quiénes, cuánto, etc. Este es un modelo muy burocrático de la norma. La norma es así. Ya. Entonces, es un modelo, desde luego, también es reconocido por el Manual de Oficinas Estadísticas. No es muy recomendable que se centralice y que se descentralice totalmente, si no se crean comportamientos que uno no espera. Pero eso es lo que privaba en este documento del Instituto Nacional de Estadística de 1988. A mi gusto, bastante adelantado a su tiempo. Luego, pues muchos de los colegas del INE aportaron también en la ENDE 2006. Una ENDE que tuvo, entre otros aspectos, posicionar la transformación del INE, como pasarlo a una superintendencia, etcétera, y hace muchos años de eso. Una intención de presupuesto explícita, que hay que aumentar el presupuesto, se sabe que es importante. Se hizo el diagnóstico por encuestas de productores y usuarios. En el documento ENDE se empareja las demandas bajo la metodología que estimaron conveniente, desde luego. Y por último, pues la organización de OCSE, que también ya estaba en el modelo 1988. Yo no lo había percatado hasta ahora que me puse a investigar más. El modelo de coordinación ya tiene muchos años realmente, como se piensa. En el documento pues se detalla estos antecedentes como es debido y se acostumbra. Luego el contexto, pues en estos días ustedes han visto que está pasando una masificación de los datos personales en muchas instituciones, es decir, datos administrativos, datos transaccionales están creciendo muchísimo, van a seguir creciendo desde luego. Y algunos de ustedes lo han leído, lo comentamos por ahí, entre las profesiones del futuro, las que más rentables son los científicos de datos. Es una muy buena noticia, ¿verdad? Para esta comunidad. Claro, pero científicos de datos que agregan valor con las estadísticas que producen, ¿verdad? Esa es la cuestión. Pero se hizo el ranking de las profesiones más rentables del futuro y los científicos de datos van a ser los que más ingresos van a percibir. ¿Por qué? Porque hay una explosión en la cantidad de datos que hay que listar. Entonces se viene un futuro también positivo para esta comunidad. Este es un informe de economía y estrategia. Y luego una tendencia que hay, que estuvieron hablando, es datos abiertos. Ya no se trata solo de publicar, colgar la metadata, etcétera, en SPS y luego cuántas descargas tiene no se sabe. Hay una comunidad de 20 personas que la usa ya. Entonces, pasar a las personas cómo acceden a los datos es una tendencia que está pasando en todo el mundo. INE empezó, bueno, no empezó, continuó de lo que tenía, pero la ley se puso ya en Excel, perdón, en hoja electrónica, para no hacer publicidad. En hoja electrónica, quizá no sea muy importante para los que usamos datos, pero para los que no tienen un programa, es muy importante descargarla con su catálogo y hacer los cuadros. Son variables de contexto, y en este contexto, pues, como ustedes lo han visto y lo recogimos nosotros en un encuentro que hicimos con los colegas de OCSE, ya hay mucho aprendizaje, ¿verdad? INE tiene una expertise bastante amplio en la planificación de actividades, hay casos de coordinación MESPAS, INE sobre la adopción de buenas prácticas, también hay estándares en digitación, hay controles de calidad que del INE se puede aprender mucho, especialmente en estadísticas vitales. Hay un proceso muy interesante entre RENAP y INE, del cual uno hace una parte, nosotros hacemos otra, etcétera, y publicamos desde luego. Y también tenemos prácticas de diseminación respecto a los comités de usuarios, es decir, muchas cosas ya están hechas. No hay que, desde luego, empezar a creer que vamos a partir desde descubrir el agua azucarada. Todo esto que tenemos es sujeto ya de aprendizaje. Sin embargo, también
grandes desafíos que se vienen. INE participó, con algunos de los colegas que están aquí, en llenar la boleta de disposición de datos para objetivos de metas de objetivos de desarrollo sostenible. Y nos salió el mismo resultado que está saliendo en Latinoamérica. 80% de información que se requiere no existe de los indicadores. O sea, tenemos una brecha enorme por atender a los indicadores, y los que están no necesariamente son los mejores. Por ejemplo, las bases de datos que incluyen usos de censo del 2002 no necesariamente son las mejores. Te puede cambiar la foto que tienes de las ciudades, la foto que tienes de tasas de cobertura por 100.000 habitantes, todo eso te puede cambiar. Y censo, ahora que ya es un hecho que está probado y que se viene la carga, va a cambiar esas fotografías de lo que creemos. Entonces, no necesariamente partir de lo que ya está del 20% también es tan bueno. Aquí, y de lo que del 80% que no está, pues ahí tenemos una demanda, mucho trabajo por hacer en el futuro. Luego ha pasado, ya es muy interesante, las oficinas estadísticas de punta han estado migrando al valor que crea la información. En 3 países de la revisión bibliográfica se ha encontrado que el aporte de la información ha sido del 1.7 del PIB. O sea, en la industria de la información puede estar entre los principales motores y el principal aporte para esos países, desde luego. Pero lo más interesante es que haciendo una política puedes incrementar en 1% ese 1.7, lo cual es un boom del valor que uno puede hacer. Estos son los objetivos de la política: aumentar el valor para la economía y desde luego para el bienestar de las personas. Y un caso muy interesante, los invito a conocerlo, que salió de esta revisión al ver sitios, es el de Colombia, del DANE. Tiene por completo especificado qué tiene que hacer el Sistema Estadístico Nacional, qué hace el INE, cuáles son sus estándares, cómo los van adaptando, etc. Nosotros para esto, pues en la política lo que imaginamos es que vamos a hacer un ranking de quiénes son los que mejor adoptan los estándares que INE les dice. La idea que siempre es que no estés en el último lugar, ¿no? Esa es parte de la política que vamos a hacer. Si lo quieren ver así, es una política de contratos, de convenios, más que la política tradicional de ahí te va el cuadro y me lo regresas. Entonces eso es justamente parte de los aprendizajes que se tienen. Y contarles que algunos de ustedes lo llenaron, llevamos a cabo el censo de oficinas de estadística para casi 80 instituciones del sector público. Nos respondieron hasta el día de hoy 26. Y de estas boletas les preguntamos cuánto personal hay en su oficina, si son hombre o mujer, cuántos años tienen, qué grado académico tienen, si son 011 o son 029, qué productos principales tienen, cada cuánto publican, lo que nos daría una suerte de cómo está el sistema. Encontramos que hay formalmente 83 personas vinculadas en estas 26. O sea, imaginemos si son 60, posiblemente el censo sean 200 personas. Esta comunidad serían 200, digamos. Luego tenemos que algo que pasa, que hay 12.5% de estos 26 donde hay más de una oficina en una institución. Es un ministerio que tiene un viceministerio y ahí tiene una oficina. Tiene otro viceministerio y tiene otra oficina. Por ahí llegan hasta direcciones y hay otra oficina. Entonces, hay variedad. Mucho se cree que, y es medio tópico, que el sector de estadística no hay tanto apoyo, pero cuando uno mira hay duplicidad. Hay oficinas compitiendo entre ellas y también tenés productos compitiendo entre ellos. O sea, esto contradice un poco lo que hablábamos de que pensábamos que necesitamos apoyo, etcétera, pero cuando vas a ver también hay casos donde tenemos recursos mal utilizados. Como un normador y un regulador como INE nos corresponde estar viendo y no supervisando, quizá no castigando, pero sí hablando de que no es una buena práctica. Luego tenemos, y aquí podemos ver, en qué renglón están. 59% 011, 29%, del total 59% en 011, 029, 9.6 y otro que pueden ser por producto 31%. Algo muy interesante que salió, que antes teníamos la figura del INE y nosotros hemos manejado, creemos que es una buena práctica, 50% en sexos, ¿no? Hombre, ¿no? Sin embargo, al ir al CEN ya no es lo mismo. Aquí no me corrió porque se me ocultó pero estamos casi 70-30,
70% hombres contra 30% de mujeres. Ya al hacer la vista del CEN, ya no es lo mismo. Es un bonito dato que salió. Recuerden que con esto tenemos nombre, teléfono, etcétera. O sea, vamos casi que censando lo que es la idea. Luego, necesidades de capacitación. Preguntamos qué necesitaban y nos respondieron bases de datos. No, perdón, esto fue publicaciones, bases de datos, anuarios, boletines, informes, etcétera. Dan cuenta, informes es algo que se hace mucho en las oficinas de estadística. Bueno, con esto, y hay muchos más elementos, pues una suerte de diagnóstico ya construido de lo que se hay. Ahí tienen una idea. Los informes dan para mucho más, desde luego. Solo con la boleta del censo podemos tener una discusión. Pero no ese es el fin, sino lo que importa es qué vamos a hacer. Entonces, esta es la propuesta de la política. Primero, contarles lo tradicional, el basamento legal. Al INE le corresponde, artículo 2, formular y gestionar la política nacional estadística. Está claro. Segundo, que nos corresponde es coordinar y supervisar al CEN. Está claro. Entonces ahí uno puede hacer la relación desde ya política, CEN, instrumentos. Luego hicimos una revisión de las principales políticas. Bueno, aquí no nos fue tan bien en el Catún, pero porque dice que crear el Instituto Nacional de Información que rectora y gestiona la información estadística, geográfica y científica. Bueno, habría que ver qué pensaron, pero ahí está. O sea, por lo menos hay que decirle, ahí está, aquí hay otra propuesta. Es bueno de revisar los instrumentos de política. Luego en la política general, que actualmente está, pues ahí hay la importancia del censo, de indicadores, etc. Entonces, ahí estamos. Y con el nuevo presupuesto, pues al INE le dan una cantidad de atribuciones, le dan un censo de infraestructura de salud, un censo de infraestructura de educación, nos dan establecer líneas bases para los principales programas, nos dan obviamente el censo. Entonces tenemos una nueva cantidad de productos que de cierto modo se pretende que sea más vinculante a la toma de decisiones, aparte de precios de referencia que nos da la ley de contrataciones. Entonces ya es, y eso comentábamos con otras oficinas de estadística, decían, mira, es que en el mundo las oficinas van perdiendo presupuesto, pero en Guatemala vamos ganando presupuesto. Entonces, ¿por qué pasa? Es porque estamos acercando los productos estadísticos a las decisiones. Y a algunos no les ha parecido porque dicen, mira, un INE no debería ser precios de referencia. Mira, esto es como que estás, ¿qué haces para seguir avanzando? Entonces, pues más trabajo, pero seguimos, parte de lo que nos toca. Y bueno, aquí les pediría nada más, esta es una visión ejemplificativa de cómo puede verse un CEN bajo una mirada compleja. Ya no el enfoque puramente lineal, de que un cuadrito lleva dos cuadritos y creamos una regla para todos. En la mirada compleja que se propone, ya eso ya no es abrazar la complejidad, darle la bienvenida a la complejidad. Y bueno, hay un integrante del CEN, el integrante A, y está el INE, y está un integrante B y C. Los integrantes todos son diferentes, algunos son gorditos, digamos así, ya están nutridos de personal, tienen sus productos establecidos, etc. Otros son más grandes, pero todavía les falta, y hay algunos más chiquitos, pero que van, todos tienen naturalezas diferentes. Lo podemos probar, el censo de oficinas nos muestra que hay oficinas de 25 personas, el ICS tiene un cuerpo de estadístico actuarial grande, no necesariamente otros más pequeños. Entonces todo es diferente, todo es diferente. Luego, el INE es el rector y se comunica con ellos, esto es el deseado, se comunica con ellos normando, facilitando y articulando el CEN. Hacemos esta suerte, todos diferentes, pero bajo una visión de lo que nos toca. Luego, cada uno de los integrantes tiene vinculados, involucrados diferentes. En algunos están universidades, en otros están empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es diferente. Y lo que nos corresponde es estar estandarizando eso. Ellos se vinculan con su unidad de forma diferenciada. Cada integrante genera su propio peso. Y luego los integrantes se coordinan entre ellos, de aquí para acá, de allá para acá, y establecen relaciones. Es decir, es una visión orgánica. Acaba de salir un artículo que se llama
o la economía política de los sistemas estadísticos nacionales. Lo teníamos pensado hacer para Guatemala, ahorita no logramos bajarlo, pero es que muestran cómo las estadísticas también se dejan influir por grupos de interés y cómo configuran oficinas de estadística, configuran grupos de interés. No quiere decir malvados, ¿verdad?, sino grupos que tratan de posicionar su agenda. Y ahí viene la discusión de: ¿estar respondiendo a los intereses nacionales o estará respondiendo a quien te financia? Es una pregunta no menor. Luego, ya pasando a esta, sería la propuesta de visión, verlo complejo. Eso es lo primero, ya no verlo lineal y que todos te responden y que mandas notas y te contestan. Nunca ha sido así, pero es bueno decirle chao a esa visión burocrática y abrazar una más compleja. Y luego ya vienen qué principios tenemos. Pues aquí no hay que hacernos tantas bolas, tenemos un manual de buenas prácticas internacionales, sabemos cuáles son los principios que deben imperar, pero hay que hacerlos observables y legítimos, ¿no?, porque si no son solo discurso. Primero, lo que hemos hablado: accesibilidad y claridad. Los datos tienen que ser accesibles, o sea, como principio, y tienen que ser claros. Si son ambiguos, ya no es un muy buen dato. Luego, orientarse a la satisfacción y generar valor. El Código de Buenas Prácticas de CEPAL lista 17 áreas con cantidad de principios. Entre ellos, pues los que ustedes ya saben: tiene que ser oportuno, tiene que tener pertinencia, tiene que tener precisión, tiene que tener calidad, etc. Son cosas que ya se saben, ya hay un orden para ello y no hay necesidad. El próximo es el respeto a las reglas, y aquí temas que se han hablado de que la independencia profesional de los institutos de estadística, o sea, un instituto que es muy maleable a los intereses políticos, afecta la calidad de la información. O sea, hay que tener cierta independencia. Por principio, los datos tienen que ser confiables, sabemos, que recursos, etcétera, etcétera, cosas que ya los que estamos en esta parte hemos avanzado. Y algo que como principio se pone es el compromiso con el proceso estadístico de calidad. O sea, el proceso estadístico, las instituciones han estado migrando hacia el proceso, estándares de calidad, ver las fases, saber que hay una planificación, una recolección, una de análisis, depuración, codificación, etcétera, y luego una de diseminación con estándares, etcétera. Lo que a nosotros nos parece común de todos los días, pero es el estándar que queremos hablar, que todos lleguen ahí y decir: este es el proceso, y es esto. Bueno, con base a esos principios, pues planteamos una agenda. El objetivo final es aumentar el valor de la información. Aquí trascendemos un poco del objetivo que se habla de los usuarios, porque un usuario satisfecho también es el que no hace nada, ¿verdad? Y puede decir: estoy muy satisfecho, pero no pasa nada. No, generar valor de la información. Y aquí hay indicadores asociados, un objetivo que es de posicionamiento. Aquí adelanto que no es un estudio científico, sino decir: miren, para el 2019 duplicar el valor de la información. Un objetivo. ¿Y cómo lo harías? Primero, el otro año habría que crear un indicador de cuál es el valor agregado de la información, para tener una línea base, y sobre esa base comparas en 2 años a ver si lo aumentas. Pero aquí, de entrada, vemos que el indicador que necesitamos no existe. Los cines de otros países lo han construido, y hay metodología para ello. Hay de cuentas nacionales, hay de percepción, etc. Luego, otros objetivos es mantener la satisfacción del usuario. Contarles que en el INE se hace una encuesta a los que llegan a consultar las estadísticas en las delegaciones territoriales, y sobre esa base se construye un índice de satisfacción. Se le pregunta: mire, ¿qué le pareció la información que obtuvo? Bueno, te da de 1 a 10. Y ahí, para muchos preguntan qué información le hace falta. La primera es población. Estamos hablando de estudiantes que llegan a hacer sus investigaciones. Eso es lo que le llamamos nosotros la línea base. Como INE, generalmente estamos en 90%, tenemos todas las boletas de llenado, desde luego, pero la idea es compartir que aumentar al 100 el 90% de satisfacción. Eso implicará en un futuro hacer una encuesta de satisfacción para todos y tener: este es el indicador de la información del CEN. Luego tenemos alinear los productos al desarrollo. Aquí yo, si alguien lo sabe, me manda una referencia, pero hay que hacer el Plan Estadístico Nacional. O sea, el instrumento de la política es el plan. Entonces, ahorita no hay que preocuparse
si va a salir microempresas ahorita, eso cuando estemos en el plan febrero del otro año, y ahí articulamos el plan estadístico nacional. Luego tenemos intensificar la codificación y potenciar la producción estandarizada, y aquí los usuarios son muchos del CEN, es pensar en que logremos articular, y estamos pensando en 20 productos con estándares del CEN, o sea, ya con carne servida. Y aquí lo que decía algunos, vamos a esperar una involución. Vamos a realizar que el estándar sean tablas de datos, tablas y tablas y tablas. Hemos invertido tiempo en hacer informes más dibujados, más bonitos, pero son las tablas. Que entras y está una hoja electrónica y esa es la tabla 2.7 y la otra es la 2.8 y así te vas hasta la 50. Eso son los datos de valor. Ya la presentación, ahí hay expertos en comunicación que dirán si lo ponen un muñequito animado, eso es otro rollo. Los institutos de estadística no vamos ahí y generalmente lo hacemos mal, porque no somos expertos en comunicación estratégica. Creemos que el informe común de colores se va a ver mucho mejor, pero ya no se están leyendo tantos informes. Bueno, los últimos, hacer el informe accesible, y ahí es llevar en cuenta la producción a estándares y el 100% de los proyectos estratégicos implementados. Esto es un listado preliminar de 17 programas y proyectos que hemos escogido. Algunos los hemos sugerido, por ejemplo, en el encuentro de delegados, que lo vamos a integrar y a proponer. Propusieron por qué no tener un CEN departamental. Hoy, contarles que en la instancia que correspondía ya giramos la idea, les pareció, de llevarlo al CONADUR y que autorice que haya una unidad técnica del CEN departamental vinculado a la provisión estadística y que se coordine en los territorios. Eso no salió ni de un experto ni nada, sino que salió de una reunión que tuvimos como esta. Miren, un buen proyecto podría ser esto, probémoslo. ¿Quién lo va a implementar? Nosotros. Pero esa es parte de la idea. ¿Cómo nos vaya? Va a depender, a ver cómo nos va. Y así nos vamos. En estos están una cantidad de proyectos. Los encuentros del CEN como estos ya son proyectos de implementación. O sea, ese es el objetivo. Avances. Perdón que no me detenga tanto, porque quisiera hablar más de los avances. Ahorita, por lo menos de estas discusiones de reflexión, ya llevamos 8 reuniones con OCSE durante este año, viendo la importancia de esto. Sin duda, los productos que hacemos ahí van a ser los primeros a estandarizar, ¿verdad? Digo, en casa tenemos que poner la muestra de tener, este es el instrumento de publicaciones. Tenemos, desde luego, pero digo para todos. Luego tenemos 2 pilotos de coordinación descentralizada, está Mineco y está en WAC, ya ustedes estuvieron viéndolo más o menos en coordinación. También tenemos reunión con delegados, ya hicimos la segunda y así seguiremos el otro año, coordinando. Y en materia de convenios tenemos 2 procesos de convenio para encuestas ya de forma descentralizada. Ha sido una discusión intensa. Hasta dónde llega el INE, cómo va a ser para verificar la confiabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se manifiesta esto? En el lenguaje de políticas está la teoría de contratos, de la cual el instrumento es el contrato. Ahí radica todo. Entonces, que dejes esclarecido todas las cláusulas de que vas a hacer. Te obliga a que si vas a hacer una encuesta, no puedes tener porcentaje de no respuesta mayor al 8%. Listo. Y si no, no te la vamos a dejar pasar. Esa es parte de los convenios que hay que hacer. Ahí es donde vamos, tenemos ya 2 en curso y ahí vamos. Luego en el CEN pues ya tenemos una persona nombrada que está colaborando, la primera razón de ustedes, 60 personas ya nombradas en la institucionalización. Y luego pues el presupuesto, ya se logró la aprobación, entonces ya de ahí para adelante ya queda mucho por implementar. Ya estos pues ya son de la política, cómo se legitima pues en distintas instancias. Tenemos el ya ACG Plan, revisará la política, nos hará las sugerencias y seguirá su curso. En INE pues vamos a hacer 2 reuniones la otra semana, una abierta para todos, tengamos una tarde de hablar todo lo que se tenga permitido y que quieran decir lo que corresponda y desde luego adoptar lo que se estime conveniente, así libre para que sea quien quiera llegar a estar invitado. Y luego tenemos ya las cuestiones técnicas, ¿verdad? Tampoco es que podemos hacer de todo lo que se nos ocurre, sino que hay algo técnico donde ya entra la sugerencia.
Esta es como estamos hasta ahorita. Ya, como digo, detrás de todo esto hay un documento. Ya hemos decidido, ahorita justamente me encontré el exgerente, al secretario Lee, y también que él estuvo en la ENDE. También hay mucho que aprender de ese proceso, pero algo que me llamó la atención fue lo que digo ahorita, que miren, es tan importante el proceso como las metas. O sea, estos espacios son igual de importantes, porque uno ya va, estas visiones se van, no legitimando, pero sí algo se va creando. Entonces, es tan importante hacer esto como el mismo documento, o sea, reflexionar. Bueno, pues eso es básicamente, yo creo que ahorita decía el maestro, ahora es maestro de ceremonias Zen, por eso es maestro Zen. Entonces, tenemos un espacio, entiendo, para inquietudes, o diría que serían para tomar un tiempo reflexivo. Nos interesa mucho los integrantes del Zen, ¿verdad? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? Capturar algunas ideas. Igual están las boletitas de eso, entonces ya lo dejamos abierto. ¿Quién se anima primero?